que inició la pandemia del COVID-19 acá en Colombia, a muchos o a todos nos ha tocado quedarnos en nuestra casa encerrados para no contagiarnos. Pero cuando uno vive en el campo, digamos que ese trago amargo es más llevadero. Bueno, pero a lo que vinimos. Mi nombre es Erika Zapata y gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Esta es la finca de hoy. Aunque nos toca madrugar, de verdad que vale la pena. Bienvenidos. Escoger un tipo de pasto con adaptación al medio, de fácil manejo y nutritivo para los animales son algunos de los aspectos a tener en cuenta en las praderas. Sin embargo, muchos productores no lo tienen en cuenta y esto trae consigo pérdidas monetarias, de espacio y de mano de obra. El medio ambiente y la temperatura son dos aspectos importantes en el cruce de razas bovinas. A continuación, en la finca de hoy les vamos a presentar los tipos de cruces de razas bovinas que son más frecuentes en la ganadería y esto cómo contribuye a la explotación en las fincas. Los suelos es uno de los aspectos que menos es tenido en cuenta por parte de los ganaderos, pero este es un aspecto muy importante tanto para los animales como para el pasto. En la hacienda No Te Canses, ubicada en el norte de Santander, nos van a explicar cómo cuidar el suelo a través de una técnica llamada calicata. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Los lotes de la finca en donde se establezca el pasto de corte o el pasto de potrero deben ser tomados como un cultivo cualquiera, bajo los mismos cuidados y la misma supervisión, teniendo cautela con todos los detalles desde la escogencia de la semilla y la siembra hasta la última fase de desarrollo. Pequeños y grandes productores pueden tener ciertos conocimientos sobre el tema, pero hoy nos centraremos en contarles lo que no se debe hacer al momento de establecer una pradera. Uno de los errores muy comunes que se cometen es que el ganadero no realiza su análisis de suelos, a manera de que determine las condiciones, las cantidades de minerales que tiene y por ende realizar sus fertilizaciones posteriores pertinentes. La segunda cosa que realmente en la que se tiene su falencia es que no se realizan, digamos, cincelados, preparaciones normales de suelos. Cuando no se realiza un análisis de suelo, no se tiene conocimiento sobre los nutrientes con los cuales se cuenta para el pasto a sembrar y de cuáles hay carencia. Considerando que dicho estudio permite calcular la cantidad de fertilizante a utilizar, si un productor agropecuario no lo realiza, no sabe los nutrientes que requiere la semilla y desconoce cuánto abono utilizar, por lo que se pueden presentar dos escenarios desfavorables. 1. El error puede salir costoso al generar pérdida de material y 2. En caso de no aplicar la suficiente cantidad al suelo, el pasto no crecería en buenas condiciones. Siempre tenemos que tener, en la mano el porcentaje de germinación de cada uno de los pastos que vayamos a sembrar. En la parte de semillas, su pureza y su germinación, ¿no? Parte de eso, su vigor híbrido que le compete, que le corresponde y le da el potencial de germinar de una manera adecuada. Cada tipo de pasto tiene una densidad diferente, por eso el agricultor o el ganadero al momento de establecer una pradera deben preocuparse por conocer este dato y así definir la distancia de siembra correcta para promover el óptimo crecimiento del forraje. Para cada especie, digámoslo así, de acuerdo al tamaño de la semilla, se debe calibrar la máquina, indispensablemente. Si se utiliza máquina, ¿no? En los momentos en que se hace, digamos, lo que es boleo de semilla, pues ya, digamos, tratar de calibrar el paso del operario y la cantidad de semilla que se requiere en los lotes, ¿no? En cuanto al tratamiento estamos hablando, digamos, de una braquiera orizanta, braquiera decumbens. Regularmente la densidad que se determina, que se debe establecer, es densidad de 50/50, regularmente. Cada pasto tiene su, digamos, kilos por hectárea, pero uno determina ese número de kilos por hectárea de acuerdo al número de semillas por gramo, que en la fase de investigación.
Un error común es realizar labranzas y controles de malezas de manera muy frecuente. Se debe tratar de incidir lo menos posible en los suelos con labranzas reducidas y controles localizados. La idea principal es que haya una buena cobertura de los pastos en el suelo para que no haya espacio alguno en el cual se genere aparición de malezas. En los tiempos para realizar el corte de pasto también suelen haber ciertas equivocaciones. Hay dos condiciones extremas. Primero, que tú cortes un pasto muy viejo. Al tú cortar un pasto muy viejo, vas en detrimento del contenido nutricional. Entre más tiempo lleva un pasto en crecimiento, digamos, para corte, menos va a ser el contenido de proteína y por ende su digestibilidad, ¿no? Entonces tenemos más contenidos de fibra, entonces por ende el ganado, digamos, va a aumentar menos de peso, ¿sí? Y el otro tema es cuando tú permites que el pasto no tenga un rebrote necesario, un área foliar necesaria. No tener definidos los periodos de pastoreo también es un aspecto que representaría una falla en el establecimiento de una nueva pradera. Si un lote de ganado entra a un potrero antes de que el forraje esté desarrollado totalmente, se puede ir en detrimento de la vida del pasto, pues los animales entrarían a morder los puntos de crecimiento y las macollas se volverían improductivas, lo que implica que la persistencia de rebrotes se vea afectada y la pradera no vuelva a florecer correctamente. En el municipio de San Roque, Antioquia, encontramos una finca donde realizan el cruce entre razas bovinas con el objetivo de buscar mejores resultados en la producción doble propósito. Nuestro entrevistado Byron Hoyos ha tenido la experiencia con el cruzamiento de varias razas. Cada una de ellas aporta una cualidad diferente a los animales. Todo se hace de acuerdo a la necesidad. El primer cruce al que nos queremos referir es el resultante entre la raza Holstein y ejemplares cebuinos. En nuestra región está demostrado, hay unos registros que se maneja el doble propósito indicado para esta región, es el F1 entre Holstein Cebú. Hay más rendimiento, son animales que tienen mayor volumen, mayor peso, son más longevos, se ha comprobado que son más longevos. Eso es una desventaja también del Girolando, se deja acabar muy rápido, mientras que el Holstein Cebú dura más. Tenemos vacas con más años y más longevas, sosteniendo la producción, tanto en leche como en cría. La raza Holstein es destacada en la producción de leche. Al cruzarla con ejemplares Brahman, se podrán obtener animales doble propósito, adaptables a ambientes extremos. Asimismo, se puede conseguir crías con mejores capacidades reproductivas al realizar el cruce entre un toro Angus puro con vacas F1 Holstein Cebú. Sí. Es producción de leche y cría, Holstein Cebú. Y volvemos, entonces las crías ya se llevan hasta el desteto, que alcancen aproximadamente un peso que oscila entre los 180 y 200 kilogramos. Aunque también en eso influye mucho también hay variantes, como la época del año, si está siendo de pronto una época muy seca o muy lluviosa, si hay escasez de pasto, entonces se sacan, apenas desteten. Si hay pasto se deja otro tiempo determinado. La raza Girolando proviene del cruzamiento entre los ejemplares Gir y Holstein. A pesar de que en la región noreste antioqueño no ha funcionado muy bien, nuestro entrevistado realiza su cruce con un toro Angus puro, logrando así crías con mejores rendimientos doble propósito. En la parte de F1, la parte de la hembra, nos gusta el Girolando porque es un animal que se tiene para la parte de producción de leche, como le he dicho, doble propósito, y la cría. Después de ese cruce, el producto final va al matadero o a la subasta. Nosotros tenemos acá las personas que vienen y compran, le vendemos el producto final, que son las crías, para terminar el proceso o el ciclo de ceba. El resultante de los cruzamientos entre los ejemplares Angus y Brahman es la raza Brangus. Su descendencia es catalogada por ser fuerte en la alta producción de carne, una ventaja que para muchos ganaderos logra mejorar los ingresos dentro de sus fincas. El Brangus acá lo tenemos porque tenemos un proveedor y una persona que nos compra además también todas las crías. Y él vende directamente a una fábrica, a una casa comercial, y a él le reciben y le aceptan más fácil es el cruce con el Brangus. Incluso a nosotros nos los pagan por encima del valor que esté a nivel comercial el resto de los bovinos, porque igual a él también se lo pagan así.
Uno de los resultados que se logró adquirir en la raza Brangus es la obtención de terneros con pesos al nacimiento entre los 38 y 45 kilogramos. Es importante mencionar que la raza tiene mejores ganancias de peso durante su levante, superando a los 8 meses los 200 kilogramos. A peso podemos observar acá, las crías al nacer no son muy grandes, son crías que nacen en un promedio de 38, 40, 45 kilogramos. Pero al desteto son animales que tienen 200, alcanzan 200 y más kilogramos a los 8 meses. Finalmente, se recomienda el cruzamiento entre la raza Simmental con Gyr. De esta manera se obtendrán ejemplares con mejores capacidades productivas, además de lograr fortalecer aspectos como la resistencia, longevidad y rusticidad de los animales. Mejorar los suelos de su hato para obtener eficiencia en los pastos y potenciar la productividad del ganado es posible con el método de calicata, una técnica que permite analizar el suelo a profundidad mediante excavaciones. Como ganadero, usted debe saber que el suelo es uno de los recursos a los que debe darle mayor importancia, ya que este es el soporte de las plantas de su producción. La vida empieza en el suelo y la vida termina en el suelo. Cuando nosotros estamos hablando que tenemos una mayor productividad, la vemos cuando llegamos a una finca y observamos una pradera muy alta, muy verde, con forraje, con biomasa. Pero esa biomasa es posible siempre que haya un sustento en la calidad del suelo. A partir de esa calidad del suelo podemos ofrecerle a un forraje toda la nutrición que este forraje necesita para su crecimiento y activación en cada sistema rotacional. Y posteriormente, ese forraje es una nutrición espectacular para un sistema ganadero como el que está en esta hacienda ejecutándose. Para realizar una calicata basta con perforar el suelo con unas dimensiones determinadas. Aquí las hacen en promedio de 50 centímetros por 50 centímetros para un área y una profundidad de 50 o 70 centímetros. Lo ideal es observar las características que se encuentran en el suelo para posteriormente hacer una toma y enviarla a un laboratorio, analizarla y determinar si la nutrición que se le está dando da resultados o debe modificarse. En el año 2012 empezamos un trabajo con la regeneración de los suelos que se encuentran en esta área geográfica del departamento de Norte de Santander. Son suelos muy pobres, son suelos con una baja mineralización y por supuesto un bajo proceso de humificación. Básicamente lo que hemos conseguido con un trabajo muy importante, la regeneración de suelo, es poderle devolver la vida al suelo con el propósito de hacer un proceso o efectuar un proceso de mineralización y un proceso de humificación que permita una regeneración propia del suelo. Al tener la calicata lista, se mira la topografía del terreno, se hace una inspección y con base en ella se analiza el comportamiento del forraje que se tiene instaurado en el hato. Estos análisis le permiten al ganadero ver cómo está el color de su suelo inicialmente. Con el transcurso del tiempo, después de irlo mineralizando y brindándole una mejor nutrición, verá otro color como ocurrió en esta ganadería y ese será el indicador que le permitirá determinar que su suelo está en condiciones adecuadas. Básicamente podemos ver unos colores que han pasado de unos rojizos hacia unos colores más oscuros. Eso implica que ha habido un cambio interesante en lo que tiene que ver con la armonía de los sistemas minerales del suelo, de la parte microbiológica y del componente de materia orgánica. La idea básicamente es poder entender cómo es la fisiología del suelo y del sistema, y a partir de esa fisiología poder propiciar estos sistemas de mineralización básicamente. Para activar la vida del suelo de la finca No Te Canses, se hizo una bioaumentación y bioestimulación de la microfauna que se encuentra en el suelo mediante un proceso de mineralización y humificación acelerada. Propiciamos que haya un aumento en la mineralización que se encuentra en el suelo a partir de la bioaumentación de un componente vivo que se encuentra en el mismo
y este componente vivo posteriormente, como ya les había comentado, se traduce en materia orgánica rápidamente asimilable. Lo que hicimos primero fue una lista de chequeo, teniendo en cuenta que la energía que proviene del sol, que es tomada por la clorofila que tiene el pasto, provoca una gran cantidad de energía dentro del sistema, y esa energía, que básicamente son azúcares que se transportan en su mismo sistema y hacia la raíz, fortalece de alguna manera un tipo de nutrición inicial hacia la vida que se encuentra en el suelo. Mejorar el suelo y activarle su propia vida evitando el uso de químicos es posible. Con la incorporación de los mismos minerales que se encuentran en el suelo se propicia un aumento de la biomasa del forraje que va a generar una mejor nutrición para los animales y por lo tanto una mayor productividad para el ganadero. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿qué animal se utiliza para llevar a cabo el vermicompostaje? A. El escarabajo. B. La hormiga. C. La lombriz. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿qué animal se utiliza para llevar a cabo el vermicompostaje? A. El escarabajo. B. La hormiga. C. La lombriz. La respuesta correcta es la C. En el proceso de compostaje utilizamos las lombrices para madurar el compost y producir humus de lombriz o vermicompost. De esta manera se acelera el proceso y se obtiene un producto más rico en nutrientes y con una riqueza microbiana superior a otros tipos de compost. Como una infección progresiva causada por una bacteria que se transmite exclusivamente a través de la sangre, es decir, mediante picaduras de insectos como las moscas o parásitos como las garrapatas, las cuales hayan tenido contacto previamente con sangre contaminada, se define técnicamente la anaplasmosis, una enfermedad que también se puede transmitir a través de agujas infectadas reutilizadas en procedimientos veterinarios. Es transmitido por un vector que lo encontramos fácilmente en nuestro medio, que es la garrapata. Y lo produce la bacteria, una bacteria que es la Anaplasma marginal. La bacteria, cuando ingresa al organismo del animal, lo que hace es invadir los glóbulos rojos y por ende pues hay destrucción de estos mismos y produce una anemia. Bovinos menores de 2 años son generalmente los más resistentes y no desarrollan curiosamente los síntomas. No quiere decir de que no les pueda dar, pero son más predispuestos los animales adultos. Como están recibiendo los anticuerpos de la madre, pues le ayuda a resistir un poco más la bacteria. Es una enfermedad que de hecho nos agobia mucho en estas zonas del país, sobre todo en esta región, todo el tema de hemoparásitos. De acuerdo con su experiencia, nuestro entrevistado, médico veterinario zootecnista del departamento del Magdalena, sostiene que los ganados bosíndicos padecen menos de la infección que los bostauros y que la exteriorización de cuando los glóbulos rojos han sido destruidos en gran cantidad se da con la pérdida del apetito del animal, respiración rápida y señales claras de anemia. Cuando encontramos animales con la trompa seca, hay aumento de la temperatura de 40 a 41 grados centígrados. Revisando las mucosas, encontramos mucosas tanto de ojos como encías. En las vacas, en la vulva, encontramos esas mucosas pálidas, muchas veces también de color amarillo. Encontramos animales con la cabeza gacha, animales que bajan muy rápidamente de peso, sobre todo en ganado lechero automáticamente baja la producción. La infección, cuyo periodo de incubación es de 2 a 4 semanas, puede causar aborto en las vacas preñadas o llevar a la muerte del animal en un tiempo menor a las 36 horas, después de que ha exteriorizado los primeros síntomas. La recomendación fundamental es la prevención. Se están usando en estos momentos baños garrapaticidas, se usan, ahorita está de moda lo que son los purones, entonces están de moda los fiproniles con cipermetrinas, con amitraz.
o se pueden usar también, hay unos antiparasitarios que no solo nos sirven para los ectoparásitos, las garrapatas, sino para los parásitos internos. Entonces se usan los endectocidas como las ivermectinas y las doramectinas. Observados los síntomas, la confirmación de la infección se hace a través de un examen hematológico de la sangre mediante el recuento en laboratorio de los glóbulos rojos y hemoglobina. Una manera de detener la muerte es realizar una transfusión de sangre y aplicar antibióticos. De los antibióticos que más nos pueden ayudar para combatir la anaplasma están las de las familias de las tetraciclinas, entonces se usan las oxitetraciclinas. En algunos animales es posible encontrar anaplasma asociado con babesia y tripanosoma. Hay productos que ya vienen en combinación con otros antibióticos, con diaceturato, que nos permiten tratar a los animales no solo de anaplasma, sino contra esas otras dos enfermedades. A pesar de ser tratado, el animal que se infecte se convierte en un reservorio de la enfermedad, es decir, en portador crónico de por vida. Luego, terminado el tratamiento con antibiótico, es recomendable usar vitaminas, en este caso ricas en complejo B, porque estas vitaminas pues, nos ayudan a la reconstitución de los glóbulos rojos por la anemia que produce el anaplasma en el animal. La picadura en humanos de garrapatas infectadas desarrolla afecciones similares a anaplasmas de otras especies cuyos síntomas principales están relacionados con cuadros pseudogripales. Después de recorrer varias fincas en el departamento del Cesar, llegamos hasta el corregimiento de Noreán, en el municipio de Aguachica, donde encontramos la granja Sinaí, una producción porcícola que nos llamó la atención por la línea genética que implementó para obtener carne de alta calidad. Vicente Baños, el productor de esta granja, nos cuenta los principales beneficios que le ha traído este híbrido. Y este ejemplar lo trajimos de Santo Domingo, Antioquia. El beneficio de la raza Pit es que bajo en grasa, muy rápido en crecimiento y en ceba, o sea, más o menos alrededor de unos 4 meses están cebándose de aproximadamente 100 kilos y eso hace de que el productor se le facilite la comercialización rápida y además es muy exigida por su baja grasa. La ganancia acelerada de peso diario y la alta conversión alimenticia son algunas de las características que hacen del PIC 410 una buena alternativa para mejorar la producción porcícola en términos genéticos. Esta línea cuenta con el cruce de 3 razas, el Pietrán, el Landrace y el Duroc, que le aportan al macho a nivel genotípico tolerancia a enfermedades y un buen sistema reproductor, y a nivel fenotípico un lomo ancho, largo y robusto, que garantizan carne de calidad. Se busca de que por lo menos la carne del cerdo sea una carne baja en grasas, su productividad sea muy acelerada, más o menos en 4 meses de 90 a 100 kilos. Sus progenies, sus hijos, son de parto entre 10, 12, 15 animales, dependiendo del cruce con la cerda que se haga, si es una cerda Landra o Pietrán. Hay muy buena productividad en lechones y los lechones son muy sanos y de buen peso al nacer, que aproximadamente son más de 1000 gramos. Que es muy buena pronunciamiento en el nacimiento de los lechones. En esta granja, el porcicultor está obteniendo buenos pesos ya que desteta a sus animales de 6 a 8 kilos. Posteriormente son llevados a unas jaulas especiales donde permanecen hasta lograr los 14 kilos y cuando alcanzan este peso quedan listos para la venta. Su peso es un peso que en hueso no pesa mucho, sino en pura carne. El lechón para nosotros es de mucha rentabilidad porque nosotros estamos vendiendo lechón más o menos entre 140, 130, 140 y en un parto más o menos de 10. Nosotros logramos tener de 10 en adelante los partos. Las razas que manejan en esta granja, sobre todo el Landrace y Pietrán, le garantizan al productor cerdas con partos entre 12 y 13 lechones. Una cifra significativa, ya que con las razas corrientes de la zona se realizan partos que dan como resultado entre 6 a 8 lechones, un número que no da rentabilidad en la producción. Económicamente hablando, la implementación de esta línea le ha dado resultados positivos a nuestro entrevistado. Y un parto nos puede estar dejando 1.500.000, 1.600.000, que las cerdas, de acuerdo, como son cerdas producidas por nosotros aquí, la hemos mejorado en su calidad
y en su raza, y nos puede estar dando 2 partos y medio al año, que aproximadamente son entre 20 y 25 lechones, multiplicado por 140.000, más o menos 2.800.000 a 3 millones al año cada cerda con el reproductor. El macho PIC 410 es ideal para aquellos porcicultores que quieran potenciar su producción a través de animales que ofrezcan alta calidad de carne. Según este productor, las razas tradicionales demoran entre 6 y 8 meses para obtener animales de 90 y 100 kilos, mientras que él con esta línea logra estos pesos en la mitad del tiempo. Al regreso, veremos 2 informes sobre nutrición, uno sobre alimento vivo para peces y otro sobre el ensilaje de maíz para ovinos. La alimentación representa el 70% del total de los gastos en el trabajo de la piscicultura, una técnica que puede ser rentable si ésta se complementa con una dieta alternativa. En el departamento del Magdalena encontramos la historia de un piscicultor que trabaja con lo que se conoce como alimento vivo. En la finca de hoy consultamos a un experto que nos enseñará cómo debe ser cultivado el maíz y cómo es el proceso de obtención del silo. ¿Cómo se ha fortalecido el protocolo usado en el sector panelero? La respuesta en instantes. Hacer un uso eficiente del agua, ser más responsable con el medio ambiente y obtener una mayor rentabilidad son los 3 principios que mueven el trabajo cotidiano de Guillermo de la Hoz, un piscicultor que desde hace 2 años está incursionando en la tecnología del alimento vivo, la cual recomienda sin duda. Te va a suplir un 30% de alimento en costos. Te va a ahorrar un 30% del costo para sacar tu producción. Son productos naturales que se le agregan al agua y estos producen algas, fitoplancton, zooplancton, que es lo que consume el pez en su hábitat natural. La experiencia en particular le sirvió a nuestro entrevistado para ampliar el horizonte de su negocio. Ahora no solo se dedica a cebar tilapia roja, sino a producir y a comercializar alimento vivo. El alimento vivo tiene gran producción, ya que tú puedes vender a otros sistemas piscícolas de la región. O sea que es una gran ayuda que pues tú tengas este sistema, ya que puedes ayudar a otras personas a alimentar sus peces. La tecnología implementada exigió de Guillermo la construcción de este cuarto que cumple las funciones de laboratorio, el cual soporta la logística suficiente para que en estos 2 tanques externos repletos de agua se cultiven los vegetales microscópicos acuáticos, que en última son la alimentación alternativa que consumen los peces directamente. Tenemos 2 blowers pequeños de .35 HP, que es el que nos da la oxigenación para nuestro sistema. Tenemos 2 porque en el día trabaja este y en la noche trabaja este, para que las máquinas no sufren ningún calentamiento y se nos vaya a averiar. El efecto de las 2 máquinas sopladoras es la generación directa de oxígeno, el cual llega hasta los 2 tanques de cultivo a través de estos tubos que terminan en una manguera polidifusora, es decir, que tiene muchos orificios para oxigenar íntegra y permanentemente el sistema. De esta acción depende literalmente la vida y la reproducción del alimento vivo. El fitoplancton y el zooplancton son microorganismos que consumen mucho oxígeno. O sea, sobreviven por el oxígeno. La materia prima del cultivo es el agua, sin ningún tipo de tratamiento o purificación. Tú captas el agua de tu Hawái, de tu arroyo, que sea de tu zona, que es lo principal. De ahí tú vas a inocular cepas y vas a optimizar esa agua. No vas a traer agua de otro lado porque no es el hábitat de los peces. Entonces tú vas a coger esa agua y la vas a poner en óptimas condiciones, como si el pez estuviera en su hábitat natural, en un Hawái, en un río, en una laguna, en un lago. Los elementos con que se fertiliza o se estimula el desarrollo de los organismos microscópicos presentes naturalmente en el agua son la melaza, la urea, la sal y el bicarbonato en cantidades proporcionales.
utilizarías una balanza gramera, sería por gramos, depende de la cantidad de agua que tengas. Tenemos un tanque de 550 litros con sistema de aireación cada uno, vertería una cantidad aproximada de un vaso de 16 onzas de melaza por unos, póngale una onza de sal, verterías el bicarbonato unos 10 gramos, la urea unos 5 gramos y eso lo vertería al mismo tiempo. El alimento está listo para ser entregado después de los 8 días, donde es normal que el agua haya cambiado de color. Aquí el agua se coloca de un color verde, a veces se nos coloca un poquito marrón y como tú haces el estudio de los colores que tienes tu sistema de medir los niveles de contaminación y medir la cantidad de aire, entonces tú vas ingresando ingredientes como ella te lo va pidiendo. La frecuencia con que el alimento vivo se sirve, es decir, que el agua optimizada en microvegetales se lleva al estanque donde están los peces, es cada 10 días. Su dosificación depende también de la densidad de peces existentes en la geomembrana. El agua, el alimento vivo la tomas del laboratorio y la viertes más o menos unos 20 litros de alimento vivo para una piscina de 8 metros, que serían más o menos unos 60.000 litros, de 60 a 70.000 litros de agua. Más o menos estás alimentando en una piscina de 8 metros, estás alimentando 4.000 peces. Nuestro entrevistado asegura que el alimento vivo se sigue reproduciendo en medio del estanque donde están los peces y que la mejor hora para suministrarlo es en la mañana, cuando existe una mayor cantidad de oxígeno. Los cambios repentinos del clima se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para los ganaderos, quienes deben recurrir al uso de diversos métodos para almacenar el alimento que requieren sus animales y así poder tener respaldo en los momentos que el pasto o los forrajes puedan escasear. Una de estas estrategias es la elaboración de ensilaje a partir del maíz, un cereal que pueden aportarle a los animales la energía que necesitan para mantener los niveles de producción, bien sea en carne o leche. Lo primero que nosotros hacemos es, este maíz que tenemos es maíz convencional, no es maíz transgénico. Es un híbrido, pero no tiene ningún tipo transgénico y lo sembramos como convencionalmente, embalconamos a 80 centímetros, sembramos con una sembradora montana de aire, de presión. Establecemos en promedio más o menos de 8 a 7 plantas por metro lineal y lo llevamos en ciclo normal de maíz hasta aproximadamente los 65 días de su periodo vegetativo. Nuestro entrevistado realiza el corte entre la semana 8ª y 9ª en un estado denominado chocolo o lechoso para poder aprovechar el contenido nutricional que la planta le ofrece. Aquí lo que hacemos es manejar el maíz con las condiciones básicas del cultivo. Les hacemos 4 fertilizaciones, tratamos de no utilizar nada de elementos químicos ni insecticidas a base de químicos, tratamos de que sea lo más orgánico posible para pues de pronto no afectar a los animales posteriormente. Eso es básicamente lo que hacemos, la mayoría de lo que es fertilizaciones y controles los hacemos por vía aérea. En la hacienda San Isidro realizan la siembra del maíz a través de un sistema de rotación continuo implementado con cultivos de arroz, maíz, soya y frijol mungo. De esta manera se busca mejorar la calidad del suelo, además de obtener lotes limpios libres de malezas. En promedio estos cultivos pues dan más o menos 40 toneladas de silo por hectárea. Ese es el rendimiento promedio. Lo que pasa es que sembramos en toda la época del año, porque tenemos un sinnúmero de tanto de vacas como de ovinos. Entonces tenemos que alimentar los dos, entonces por eso tenemos que cosechar silo casi todo el año. De temperatura, aquí la temperatura pues no puede ser más de los 32 grados centígrados y sobre todo cuando se destapa y vuelve y se tapa, que sea de la forma más oportuna posible, porque si usted lo deja abierto mucho tiempo entonces le caen patógenos y los empieza a dañar. Y si no lo pone en un lugar donde no haya mucha humedad, porque si tiene una parte, por ejemplo, un lote muy bajo, y hace el silo ahí, toda esa humedad se va a recoger y va a generar problemas de patógenos. Una alternativa de suministrar carbohidratos fermentables en el cultivo de maíz es el riego de melaza a través de una bomba a motor o bomba a espalda. Asimismo, funciona como un sistema de riego que permite mantener humedecido el sembrado, logrando combatir las temperaturas fuertes presentes en la región. Para que esté bueno desde el momento en que se empieza a cosechar,
y se tapa hasta que se puede consumir son más o menos 30 días, pero se lo puede dejar cercano a 2 o 3 meses. Lo ideal es que tenga unas condiciones de almacenamiento óptimas, donde no haya unas elevadas temperaturas y sobre todo que no tenga mucho problema de humedad, porque si hay humedad en el suelo donde se está almacenando, pues se empieza a generar un proceso de pudrición. El ovinocultor debe procurar mantener el equilibrio en la dieta de sus animales, suministrando solo una ración del silo al día. Así evitará que se presenten episodios de sobrepeso o engrasamiento de la carne. Pues acá el trabajo con los ovinos es pues limpiarles el corral, cambiarles el agüita, ponerles sal, ponerles silo y echarles harina, sacarlos a pastear. Ese es el trabajo con los ovinos. Se les da más silo que harina. Harina se les da por ahí unos 18 kilos de harina para 59 animales que hay. El silo sí se le dan por ahí, una carretilla por ahí 200 kilos. Para que el ensilaje pueda mantener todas sus propiedades nutricionales y no se deshidrate o se pudra, el productor debe cubrirlo con un plástico negro que impida el ingreso de la luz solar. Además, acondicionar el lugar donde sea almacenado para evitar el exceso de humedad. De mantener estas dos condiciones, el silo de maíz podrá conservarse por varios meses. La iniciativa de Avicultura Limpia es un proyecto que busca ofrecer a las aves un mejor proceso de levante a través de alimentación orgánica, bienestar animal y antibióticos naturales. Este método se caracteriza por ser novedoso, ya que el objetivo de nuestros entrevistados es reemplazar las técnicas comunes por nuevas estrategias que permitan obtener beneficios económicos, ofreciendo a las gallinas un sistema nutricional más balanceado y a bajo costo. La idea era tratar de tener unas gallinas diferentes a los procesos de galpón, que están encerradas, estresadas. Entonces quisimos aprovechar el terreno que tenemos para que ellas estuvieran libres, pero no solo comiendo pasto, que es el que llaman pastoreo, sino teniéndoles otra clase de comida. Entonces acá tienen las aromáticas, se les siembran las lechugas, se les siembra maíz, se les siembra alberja, cereales para que ellas tengan otro cambio de alimentación y así utilizar menos el concentrado para que salga una calidad de huevo más óptima. El suplemento alimenticio a base de hierbas aromáticas y cereales ofrece un estado más saludable en las aves. Este se ha convertido hoy en día en una estrategia muy utilizada por los avicultores colombianos, ya que de esta manera se obtiene y ofrece huevo de mejor calidad. Bueno, para los animales porque viven muy tranquilas y ellas mismas buscan como lo que necesita el cuerpo, ¿sí? Ya para el consumo para nuestros clientes es el huevo, la calidad de huevo porque es totalmente diferente. Y para nosotros pues ha sido como un reto, sobre todo para mi hijo que es el que la ha impulsado mucho este proyecto. Dentro de la finca Maticas Lindas encontramos un sinnúmero de plantas que brindan múltiples beneficios en la postura de las aves. Por ejemplo, la caléndula se puede aprovechar con fines medicinales, ya que permite combatir enfermedades que adquieren las aves durante su pastoreo. Por su parte, la malva contribuye a que el sistema digestivo se mantenga regulado y de esta manera no se evidencie dificultades durante la postura de los huevos. Para mí los factores determinantes en la avicultura limpia es lograr una interacción ideal de todos los recursos naturales que pueda tener la finca con las gallinas en este caso específico. Primero y segundo, que se trate de eliminar en todo lo posible, todo lo que son los antibióticos o químicos que se le aplican a la gallina y se puedan reemplazar por extractos naturales. Y tercero, muy clave pues en su alimentación, que sea totalmente limpia y que sea garantizada pues por el productor. Una de las características de este sistema de avicultura limpia es brindar bienestar y confort animal a las aves. Es por esto que Pedro Andrés Montero implementó dentro de su finca senderos amplios de diferentes tamaños, donde sus aves pudieran tener más libertad y así lograran alimentarse de las plantas que tuvieran a su disposición. El espacio también influye porque normalmente ellas están psicológicamente bloqueadas a estar muy encerradas, a tener menos de medio metro por gallina en un galpón, y acá tenemos un promedio más o menos de 5 metros por gallina y tenemos una rotación de espacios donde ellas van cambiando de ambientes, van cambiando de
de sensaciones que dan, digamos, la extracción de los árboles, de las aromáticas, entonces les da como más relajación a la gallina, mejor producción. Para fortalecer el crecimiento en la siembra de sus hortalizas, nuestro entrevistado recurre al uso de la gallinaza, un abono que permite que sus hierbas aromáticas y cereales tengan un mejor crecimiento. Asimismo, decidió hacer la siembra de cultivos mixtos, con el propósito de tener lotes con más biodiversidad y así generarles a las gallinas mayor tranquilidad. Bueno, los beneficios en los animales es que muchas veces tienen mejor producción, la calidad, digamos, del plumaje de la gallina, del tipo de crecimiento de la gallina, el tiempo de producción se alarga mucho más, no es como en un galpón que es mucho más corto. Con este método de avicultura limpia se logra obtener huevos con mejores características de color, sabor y calidad. Se ofrecen productos deseados para los compradores y se genera competitividad en el mercado. En la finca de hoy, habla el experto. En esta finca experimental tenemos unas prácticas de agricultura orgánica. Las prácticas de agricultura orgánica fundamentalmente están centradas en la nutrición del suelo. Lo que ustedes pudieron ver en este día con el tomate y la fertilidad del tomate es producto básicamente de la enmienda que le echamos a la tierra. Y son 3 M's: materia orgánica, minerales y microorganismos de montaña. Estas plantas que ustedes ven aquí ya están de salida, ya están en el final de la producción y por eso, digamos, no tienen las características que pudimos ver ahorita en el cherry en la parte de arriba. En ese cultivo se puede ver específicamente la salud de las plantas. ¿Qué se le entrega al suelo? Se le entrega un bocachi, que es una fermentación con microorganismos, que tiene carbón, que tiene cascarilla de arroz, que tiene gallinaza o boñiga también de vaca. Se le entrega al suelo minerales, que en este caso son rocas molidas de una cantera que se llama apatita, una piedra, y la otra piedra que se llama diabasa. Y por último, lo que hacemos es coger del bosque, cogemos un tanto de los microorganismos que hay en el suelo y los cultivamos con melaza. Fundamentalmente eso es lo que hacemos nosotros aquí en esta finca experimental, La Tribunita, en San Cristóbal. ¿La calidad del tomate cómo es? Extraordinaria. El tomate aquí es un tomate denso, es un tomate más pesado porque absorbe todos los minerales y tiene una riqueza mayor en minerales. Obviamente, si tiene más minerales, el sentido común lo dice, pesa más, porque los tiene consigo la planta y los tiene consigo el fruto. A pesar de que la panela se mantiene como uno de los alimentos básicos del 96% de los hogares colombianos y que como renglón económico representa por lo menos 40 millones de jornales al año, sus productores no han sido ajenos a la crisis generada por la pandemia. Primero porque con el confinamiento se develó con mayor fuerza el desequilibrio existente entre los costos de producción y el pago recibido por venta. Y segundo porque la dinámica de comercialización cambió totalmente. Muchas de las visitas que tradicionalmente se hacían a los trapiches tuvieron que ser restringidas. No es conveniente que grandes aglomeraciones se den en un solo punto. Mantener la distancia de 1.5 a 2 metros en los trapiches, el uso de los guantes, del tapabocas, el poder contar con gel antibacterial para realizar antes y después de que se realiza nuestra actividad, el lavado de las manos. Los protocolos sanitarios y las capacitaciones en temas de bioseguridad, tanto virtuales como personalizadas, también se intensificaron, no solo para preservar la vida de los trabajadores y mantener el abastecimiento de la cadena, sino para garantizar la inocuidad del alimento. Las personas que de pronto lleguen a tener determinados síntomas se abstengan de ir a las plantas procesadoras. En segundo lugar, es fundamental la desinfección de los equipos e implementos que utilizamos en las moliendas. Entonces, estamos hablando de los fondos, los trapiches, el molino, que tengamos una adecuada limpieza y desinfección de estos productos, que de hecho en la resolución 779
Denuncian los productores que solo con la llegada de la pandemia sus costos de producción se incrementaron en un 35% debido al valor de los insumos, la mano de obra y el transporte. Ya desde hace un buen tiempo los paneleros enfrentan su propia crisis causada por varias razones. Una pastilla por la que el consumidor da 2.500 pesos es pagada al productor en solo 40 pesos. El tema de que hayamos definido que los productores agropecuarios del país son unos héroes, debe también tener una corresponsabilidad en términos de política pública para blindar a esos héroes que nos han garantizado la alimentación. Venimos de 2 años de precios deprimidos al productor, que estamos hablando de alrededor de unas 350.000 familias, unas 70.000 fincas en todo el país y alrededor de 19.000 trapiches en el país. Sí, entonces es un tema que con los precios deprimidos del año pasado podemos estar hablando de casi de 1.7 billones de pesos que se movieron en el tema panelero. Por acaparamiento al inicio de la pandemia, hasta los consumidores tendrían algo de responsabilidad en ese desequilibrio de precios. Ayuda a sobrellevar las enfermedades principalmente respiratorias y además tiene otras características. Entonces esta oleada de compra de panela en el marco de la oferta y la demanda hizo que el precio reaccionara. Pero el mayor daño lo habrían causado las importaciones de otros productos que se extraen del cultivo de caña. Sí nos preocupa un poco cuando se generan importaciones de azúcar muy barata, cuando el precio de la panela está por encima del azúcar, se genera una actividad ilegal que se llama el derrite y que nos hace muchísimo daño. Y en segundo lugar, cuando por ejemplo se hacen importaciones de etanol, los nacionales dejan de producir y entonces esas cañas se dirigen hacia el tema panela. La esperanza es que el gobierno extienda la medida que tomó de no importar etanol. El desbalance en los precios ya estaría generando consecuencias incluso en la cantidad y calidad de los cultivos en el país. Cuando los productores no tienen buenos precios, no le hacen la misma cantidad de labores culturales a sus cultivos. La solución temporal a la crisis estaría en mantener el consumo. De hecho, el gremio adelanta una campaña para tal fin. Así como los productores paneleros han sido solidarios con la sociedad colombiana, siguiendo garantizando que va a haber panela, producción de panela, también necesitamos que la sociedad colombiana mire a esos productores y sea solidaria con ellos consumiendo más panela. La premisa de los paneleros es que la reactivación económica se logra solo si se protege la industria nacional, especialmente al campo. Otra de sus propuestas es fortalecer la asociatividad como manera de evitar la tercerización. Colombia es considerado el centro mundial del crisantemo, contando con óptimas condiciones para producir este tipo de flor de alta calidad durante todo el año. Este 2020, el sector floricultor celebró por segundo año consecutivo la Semana del Crisantemo, que en esta ocasión se realizó de manera virtual. Como es usual, nuestras muestras de flor para el mercado internacional, floración de 9 hibridadores de crisantemo, las innovaciones y las nuevas variedades. La Semana del Crisantemo es un evento gratuito donde los floricultores visitan, en esta oportunidad virtualmente, las floraciones de muchos obtentores de Colombia y así logran conocer las mejores variedades y las nuevas posibilidades dentro del mercado. Invitamos a supermercados regionales y nacionales de Estados Unidos con sus representantes, vicepresidentes y compradores de la categoría. Los compradores de 9 de los supermercados más importantes de los Estados Unidos. Wegmans, Giant, H-E-B, Hy-Vee, Walmart, Albertsons, Whole Foods, Kroger y Sprouts. Los expositores internacionales presentaron las nuevas tendencias del mercado, el panorama frente a la situación que se ha vivido durante los últimos meses en la floricultura, y entre los moderadores del evento virtual estuvieron Augusto Solano, presidente de Asocolflores, y Flavia Santoro, presidenta de ProColombia. Debido a las restricciones actuales, montamos paneles y exhibiciones virtuales para tener una amplia cobertura y mostrarle a toda la cadena nuestros nuevos desarrollos e innovaciones en crisantemos.
Expertos en dirección de empresas florícolas y marketing de productos de Estados Unidos hablaron también sobre el impacto del COVID-19 en los consumidores, datos de consumo y puntos de venta antes y después de la pandemia. Este evento incluye a productores, comercializadores, centros de investigación, proveedores y también al cliente final, con el propósito de que anualmente esta sea una reunión de la cadena completa de producción del crisantemo. Una amplia cobertura para todos nuestros clientes en la cadena florícola, supermercados, importadores y cultivadores. En la anterior edición, la Semana del Crisantemo logró que más de 1.400 productores y comercializadores se registraran. Los crisantemos siguen llamando la atención de compradores internacionales, teniendo así un potencial de crecimiento continuo debido a su alta demanda. En 2019, el departamento de Antioquia tuvo una participación en las exportaciones de pompones frescos del 83%, con ventas a países como Estados Unidos, Chile y Reino Unido. Yo me despido desde esta finca de Marinilla llamada La Barbacoa. Pero espero que ustedes mañana estén muy atentos a todas las historias y la información que tenemos sobre el sector agropecuario. Aunque estamos ocupados pensando en la pandemia del COVID-19, todo este tema es de suma importancia. Hasta pronto.